Nos da mucho gusto recibir como cada jueves por acá en cabina al doctor en economía e investigador del CIAD, Luis Huesca Reynoso. Hoy con el tema la intensidad de la precariedad laboral en México. Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, Niria, y gracias aquí a Radio Sonora y a todo el equipo. No, gracias por estar acá. Qué tema tan interesante, porque cuando hablamos del tema laboral, siempre el objetivo siempre es que todos y todas estemos contentas con nuestro trabajo, que tengamos también las mejores condiciones y un buen salario. ¿Cómo se define o a qué nos referimos con precariedad laboral? Bien, pues este es un tema que hemos ido desarrollando en mi centro, el CIAD, como una de las líneas de investigación en las que yo vengo trabajando ya pues ya puedo decir que por poco más de 2 décadas trabajando, o sea, 20 años, un poquito más. Y esta medición es una medición que personalmente yo he elaborado con datos de INEGI, con datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo, que son datos muy completos, en donde viene todo lo que necesites acerca de salarios, acerca de trabajos y de la edad de la gente que trabaja, el género, etcétera. Y pues de ahí obtuvimos información para detectar y poder poner un ordenamiento, porque se conoce el dato de que hay un porcentaje alrededor de un 35-40% de precariedad laboral en México. Pero cuando nos metemos al interior de la información, y es algo importante, pues no para que la gente lo conozca, bien de forma diseccionada, pues hicimos este índice que mide la intensidad, es decir, cómo se puede medir la manera en que va aumentando la precariedad laboral a través de indicadores sociodemográficos y económicos. Entonces, este índice lo que mide en primer momento es algo que capta primeramente lo que ya sabemos y que se ha estudiado mucho, que los jóvenes que se van insertando al mercado laboral por primera vez son los que les toca pagar, ¿no? Los platos rotos. O sea, los más precarios, con empleos más precarios, menos remunerados y etcétera, etcétera. Así es, jornadas más cortitas o más largas, entre otros indicadores. Pero bueno, para ordenar esta información, también lo que hicimos pues fue precisamente esta metodología de construir este índice con factores como la edad, el sexo, el nivel de escolaridad y variables referidas al mercado de trabajo, como son, por ejemplo, el sector donde trabajan, el tamaño de la empresa que está contratando a los trabajadores, el tamaño del establecimiento y la población con edades desde los 14 años, porque hay trabajando niños o no tan niños, pero ya con jóvenes todavía menores de edad, de 14 hasta en adelante, hasta 65 años o más. Incluimos gente hasta trabajadores de 80 años, porque se trata de ver cómo está la intensidad de la precariedad laboral. Entonces aquí lo que fuimos a encontrar, ¿cuáles son los indicadores más importantes? El salario, en salarios mínimos, ¿no? Si son trabajadores que ganan menos de un salario mínimo o hasta un salario mínimo, si la jornada laboral es, como comentaba, menor de 35 horas o más de 48, que una jornada laboral se debe considerar como normal, trabajar 8 horas diarias, ¿no? De lunes a viernes o sábado. Entonces, una jornada de entre 40 a 48 horas es considerada estable, ¿no? De menos de esas horas o de más es precaria. El tipo de contrato no tiene firmado o sí tiene firmado contrato. Seguridad social sin acceso o con acceso a instituciones de salud. Y prestaciones, si en su empleo le dan prestaciones o no tiene prestaciones, ¿no? Las típicas de ley, ¿no? Entonces se hace un índice parecido al de la pobreza, que se llama multidimensional. Entonces en la encuesta se obtienen respuestas sí o no, es decir, si cuentas o no cuentas con estos 5 indicadores que comenté, y se calcula entonces la intensidad laboral. Y esta pues va a ir desde 0, en donde el trabajador cumple con todos estos 5 indicadores, o 1, o el valor de 1, que sería máxima precariedad laboral, en donde el trabajador no cumple con nada de esto. O sea, en su trabajo no tiene estos 5 indicadores. Entonces esto nos permite medir
la intensidad. Y esta intensidad observamos que la mayor relación de estos indicadores es, por ejemplo, entre las... Y tiene sentido el no tener prestaciones laborales con el tipo de contrato. Esa es una relación muy elevada, más del 90% de los trabajadores que tienen precariedad máxima, así como no tener seguridad social con las prestaciones también, ¿no? Más del 94%. Y bueno, aquí observamos que la jornada laboral tiene una relación no tan alta, del 7, casi 8%, alineado a los ingresos bajos. Entonces, quiere decir que es muy heterogéneo y por eso este índice ayuda a comprender qué está sucediendo. ¿Qué nos dicen los datos? Y qué interesante además que son datos que elaboró, pues, ¿no? Con base a INEGI, pero ya la escala en sí, los niveles, pues ya fueron elaborados, ¿no? Por usted propiamente. Sí, ¿qué nos dice? A ver, ¿cómo lo vamos están? A bautizar próximamente. Ya va a tener un nombre. Sí, ¿no? Índice de intensidad de precariedad. En mi conocimiento no hay en México una medición así todavía, ¿no? Pues está muy interesante. Pues bueno, vamos a ver ahorita rápidamente para Sonora también cómo anda este índice, pero... ¿Lo hizo para Sonora y para México? Y para México, pero no, pero está para todos los estados. Bueno, es general, pues, ¿no? General. Muy bien. Bueno, pues resulta que el problema es el siguiente, si observamos la población que estaría ganando salarios, hasta de 1 hasta 2 salarios mínimos, menos de 1 o hasta 2 máximo, es el 72% de la población. Por eso la política actual de aumentar el salario mínimo en este gobierno, estos 5 años, ha sido muy beneficiosa, porque más del 72% en México trabajaban por hasta 2 salarios mínimos, ¿no? O menos. Y el 28 restante ganaba más de 2 salarios mínimos. Entonces realmente si es poca la población, menos del 30% que estaría ganando, y actualmente no ha variado tanto esta relación. La jornada laboral, el 46% trabaja precario, ¿no? El 54% restante no. El tipo de contrato, el 44% no tiene, 44%, el restante 56% sí. La seguridad social, ya vemos ahorita que el dato es de poco más del 50%, pero en el 2022 era de 44%. Y las prestaciones, casi el 35% trabaja sin tener prestación alguna. Esto es a nivel nacional. Si ya nos metemos en el índice todavía no lo hemos comentado, pero sí, estos son los datos como está la información en la encuesta, ¿no? Hay estados que tienen más, estados que tienen menos problema de esta intensidad de precariedad. Por edades, comentábamos que los que tienen un nivel muy alto y extremo son los de 14 a 19 años. El valor más extremo es de 37% de los que están en ese grupo de edad y que tienen una precariedad muy extrema. Y apenas el 1.1% no tienen precariedad. Y si nos vamos a medida que hay más edad, la precariedad se reduce, pero vuelve a subir a partir de los 60 años hasta el 23%. Bien, y el índice, si lo observamos a nivel Sonora y comparado con el nivel nacional, nos va a decir lo siguiente: el índice entonces toma 6 valores, que va de no precario, no existe, a nivel bajo, nivel medio, nivel alto, muy alto y extremo. Entonces podemos observar que en Sonora el 16.2% no tienen precariedad, y a nivel nacional el dato es de 14%, o sea, Sonora está un poco mejor. Mejor, ¿no? Por arriba de la media, pues, ¿no? Nos vamos al extremo, en donde no queremos ver a nuestros trabajadores. Alrededor entre el 10 y el 9% presentan precariedad muy alta o extrema, respectivamente. A nivel nacional es del 16 y del 15%. O sea, si sumamos estos dos, en Sonora serían 20% y a nivel nacional sería 32%. O sea, 20% en Sonora contra 32% del indicador de intensidad extrema de precariedad laboral. Entonces dice, bueno, no estamos
no estamos tan mal, pero hay trabajo por hay hacer. Hay cosas todavía que se tienen que hacer, sin claro, duda, ¿no? Y cerramos diciendo que la escolaridad definitivamente es una de los indicadores que permiten que la probabilidad de sufrir precariedad laboral se reduzca al mínimo, es decir, a una probabilidad del 3% para los que tienen maestría y doctorado, y del 8 o 9% para los que tienen carrera. O sea, también sufren, pero su probabilidad va bajando. Y los que no tienen estudios, su probabilidad de ser muy precarios es del 30%, con los que no tienen primaria terminada o hasta secundaria. Por eso hay que estudiar también, por eso hay que prepararse, ¿no? Me llama la atención también que en los extremos también se nota por ahí una diferencia, o se es más susceptible a la precariedad, ¿no? Cuando se es ya muy, muy grande, y también cuando decía usted que van egresando, por ejemplo, en el caso de los profesionistas, de las y los profesionistas, ¿no? Pues ahí está, la idea de este indicador de intensidad de precariedad laboral es que oriente la política laboral y los programas, ¿no? De apoyo, de inserción laboral, etcétera, ¿no? Para que oriente bien por dónde van y si están teniendo buen éxito, ¿no? Claro, hay que seguirlo, lo vamos a seguir midiendo. Sí, y luego ya cuando lo bautice nos da la primicia. Sí, está muy interesantes, ¿no? Esta medición que pues elaborada por usted. Pues bien, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos acá en cabina. Gracias a ustedes, aquí seguimos. La próxima semana, claro que sí.